Capítulo 38. Espejo torcido. Tan pronto como abrí los ojos por primera vez esta mañana, me asaltó la sensación de que algo no iba bien. Por eso, y confiando en que no era probable que me pusiera paranoica de la nada, decidí prestar mucha atención a todo. Mi habitación estaba igual que siempre, con mi escritorio con un pequeño micrófono que usaba para los podcasts. Yoruichi y Unohana se habían despertado cuando me levanté de la cama, observándome en silencio mientras yo verificaba 2 veces que no se hubiera manipulado nada. Una vez que estuve segura de que todo estaba igual que la noche anterior, me quedé rascándome la cabeza mientras reflexionaba sobre lo que estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó Yoruichi mientras los dos se levantaban y los tres comenzamos a vestirnos. No estoy segura, pero algo no cuadra, resoplé. No sería un problema si no fuera por el hecho de que las fechas de los eventos han cambiado de lo que eran en mi época. Podría hacer que Zangetsu recuperara recuerdos de esta fecha específica y ya sabría qué pasa. Asintieron con la cabeza en comprensión, los tres nos resignamos en silencio a tener que estar en guardia por lo que fuera que sucediera. Como los tres estábamos en nuestros higais, nos vestimos de manera informal y bajamos las escaleras. La mujer gato gruñó en voz baja ya que era sábado y mi suposición razonable de que algo iba a suceder significaba que no podíamos sentarnos y disfrutarlo como de costumbre. Afortunadamente, esta vez, no había una noche de cita que interrumpir, así que fue solo la molestia latente de perder un día para relajarse en lugar de algo más. Ella y yo nos sentamos en la mesa del comedor donde mi familia ya estaba disfrutando de sus mañanas, mientras Unohana seguía la rutina y se dirigía a la puerta principal para recoger nuestro papeleo. El hecho de que Unohana pasara la mayor parte de su tiempo en el mundo de los vivos trajo consigo sus propios problemas, pero después de intentar resolverlos pudimos hacer que funcionara. Obviamente, aparecía para cualquier cosa que requiriera su presencia física, como las reuniones de capitanes y varias inspecciones menores para cumplir con los estándares. Pero en asuntos cotidianos que giraban en torno al mantenimiento de existencias de equipo médico y demás, Isane era más que capaz de hacerlo ella misma. Después de un tiempo, logramos que se sintiera cómoda llamando a Unohana cada vez que sintiera que necesitaba su opinión o para informarle sobre los formularios específicos para capitanes que tenía que completar. Muchas cosas que de otro modo habríamos tenido que resolver se resolvieron de todos modos debido a la frecuencia con la que interactué con Yamamoto, ya que podíamos plantearle el tema sin ningún problema. Ichigo, llamó Unohana desde la puerta principal, con una voz llena de sospecha y advertencia. Nuestros papeles no están aquí. Parpadeé. Yoruichi parpadeó. Y Sin parpadeó. Yuzu y Karin parecían confundidas por nuestra reacción. ¿Cuál es el problema?, preguntó Karin. Quizás fue una mañana muy ajetreada y alguien olvidó dejarlo. Urahara-san es quien organizó el sistema para entregar los papeles de Ichigo y Unohana-chan. Papá frunció el ceño. El olvido fue algo que tuvo en cuenta al hacerlo. Es la primera vez que no aparecen sus papeles cuando Unohana-chan estaba en el mundo de los vivos, corroboró Yoruichi. Ichigo nos mencionó cuando nos despertamos que algo no estaba bien. Eso es increíblemente entusiasta, pero son solo papeles. Yuzu inclinó la cabeza. Lo que estamos diciendo, anuncié mientras me levantaba de mi asiento, con Yoruichi siguiéndome, es que probablemente sucedió algo y que los papeles que faltan son probablemente el resultado de eso. Papá, vamos a ir a la Sociedad de Almas y comprobar cómo están las cosas, ten tu teléfono listo en caso de que llame. Asintió. Me volví hacia el peluche que estaba en el sofá. Puedes quedarte con mi cuerpo por hoy. Nos has estado prestando atención, ¿verdad? ¿Sí? Saltó del asiento y se sentó en el respaldo del sofá. Iré a dar una vuelta por la ciudad y veré si encuentro algo sospechoso. Si lo encuentro, te lo haré saber. Desde su primer encuentro con Unohana, había desarrollado un interés personal en salir al exterior. No era difícil averiguar por qué. Gracias por el esfuerzo. Le sonreí, extendiendo mi mano con la palma hacia arriba para que saltara sobre ella. Lo hizo con facilidad, acorde con su poder de alma mod. El peluche logró escupir su pastilla él mismo, algo que habíamos entrenado para hacer para que no tuviera que sufrir que yo le metiera la mano en la garganta cada vez. Era algo que había pensado solucionar ya que no tenía mi insignia de sustituto en esta línea de tiempo, y mi medio habitual para dejar mi cuerpo era a través de los efectos de la pastilla que hice que Kisuke hiciera. Tragándome la pastilla de fui expulsado de mi cuerpo cuando él tomó el control, y no perdió tiempo en saludarme antes de prácticamente teletransportarse por la puerta. Unohana se sentó tranquilamente en el sofá, posicionándose de modo que su cuerpo no se cayera cuando saliera de él.
Una vez que fui a ver a Kisuke para que rehiciera la pastilla, él consideró conveniente agregar esa función en cada uno de sus modelos Higai. Un Hikongan era útil para mantener la cobertura mientras se estaba en el mundo de los vivos, pero también significaba que tendrías que luchar para salir de tu cuerpo si te atacaban espontáneamente. Hacer que cada Higai ya poseyera una función que permitiera a un Shinigami saltar por su cuenta a voluntad fue una mejora increíble. Yoruichi hizo lo mismo que Unohana, solo que se posicionó para apoyarse en el primer Kenpachi. Con los tres listos, el capitán del cuarto abrió un Senkaimon por el que pasamos. La sensación generalizada de injusticia solo aumentó cuando Decleaner vino por nosotros. No fue nada con lo que luchamos, Yoruichi y yo fuimos lo suficientemente rápidos para limpiar el Dangai en un paso y Unohana solo notablemente más lento, pero no debería poder hacer sus rondas mientras estuviera presente alguien con una ori del capitán. Fue una ventaja menor que todos vieron como algo bueno de tener en lugar de realmente útil, pero los aoris del capitán brindaban la misma protección en el Dangai que las mariposas del infierno. Las banderas rojas aumentaban en número, mis amigas intercambiaron una mirada conmigo en señal de acuerdo mientras atravesábamos. Cuando salimos de la Senkaimon, sobresaltamos a todos los Shinigami que actuaban como guardias. Una rápida mirada calmó nuestros nervios, ya que todos los Shinigami mostraron signos de estar simplemente sorprendidos por la entrada inesperada. Sin nerviosismo ni agresión. Mantuvimos nuestro encuentro con el limpiador para nosotros mismos y les dijimos a los guardias que solo estábamos entrando para reunirnos con Yamamoto. Había hecho eso suficientes veces como para que aceptaran instantáneamente la respuesta y nos pusimos en camino. La caminata desde la puerta Senkaimon hasta el Escuadrón 1 fue igualmente normal, nadie nos prestó más o menos atención de lo habitual. Charlas ocultas de chismes que siempre surgían cuando me veían en las calles, las miradas de asombro reprimido de los Shinigami que querían ser yo por cualquier cantidad de razones y las risas lascivas recién descubiertas de personas que instantáneamente identifiqué como aquellas que compraron los doujins de la SWA. En nuestra prisa, nos encontramos ante la oficina de Yamamoto casi antes de que nos diéramos cuenta. Pasen. Nos permitieron entrar después de tocar la puerta. El capitán fundador me miró, vio que era yo y volvió a concentrarse en sus papeles. Les dije en nuestra última llamada que no estoy disponible esta semana para un entrenamiento. Estoy en medio de un debate con la Central 46 sobre por qué no los arresto. Siguen sin entender por qué Kurotsuchi Taicho no fabrica un dispositivo de captura que pueda contenerlos. Tuve que detenerme en mi camino de guerra para mirar boquiabierto. ¿En serio no entienden que tiene que dedicar su tiempo a construir contramedidas para los Kinki con Kisuke? Ese es uno de los muchos puntos que les planteo y que no escuchan. Fue solo su paciencia, acumulada a lo largo de los siglos, lo que impidió que la irritación se reflejara en su tono. Mientras me vea obligado a continuar este debate, no me detendré solo para aliviar un poco su estrés. Lo entiendo, pero no estamos aquí por eso. Me volví a centrar en el asunto en cuestión. No hemos recibido nuestros papeles esta mañana. El capitán de la primera nos miró fijamente, como si yo dijera tonterías y él no pudiera entenderlas. Por supuesto, dijo lentamente. Normalmente, Unohana Taicho cobra el tuyo cuando está en su división, así que no había necesidad de entregártelo. La confusión nos llenó a los tres, y el primer Kenpachi fue quien dio un paso al frente para verbalizarlo. Yamamoto Soutaicho, acabo de llegar al Seireite y con Ichigo. Su rostro estaba fruncido y sus cejas se fruncieron con preocupación. El hecho de que el capitán barbudo dejara su pluma y se levantara lentamente con una expresión seria formándose en su rostro no ayudó. Sasakibe Fukutaicho, fue todo lo que necesitó decir para que el hombre en cuestión enderezara la espalda. El informe matutino del Escuadrón 4 fue escrito y firmado por la propia Unohana Taicho, respaldado por los informes de Kotetsu Fukutaicho y Emura-san. El hombre hizo una pausa por un momento y se puso pensativo. Sin embargo, Kotetsu Fukutaicho incluyó una nota en su informe de inventario matutino en la que decía que Unohana Taicho expresó su confusión cuando se le preguntó sobre el próximo envío de libros de texto médicos del mundo de los vivos. El silencio reinó en la oficina de Yamamoto después de que el teniente terminó de hablar. No había necesidad de preguntarse por qué Unohana estaría confundida acerca de los libros de texto médicos, no cuando trabajaba directamente con Kisuke e Ishin para averiguar qué recibiría el Escuadrón 4. Los cinco nos miramos a los ojos antes de salir corriendo por las puertas, Unohana encabezando nuestro grupo con furia protectora cada vez mayor.
Salimos corriendo del Escuadrón 1 y nos dirigimos directamente al Escuadrón 4, los Shinigami de vez en cuando literalmente se arrojaban a las paredes para salir de nuestro camino. Cuando el capitán en jefe, su teniente, el líder de preparación de guerra, el capitán del cuarto y la princesa Xiaowin corrían por las calles con expresiones graves, no los interrumpíamos. Esa mentalidad se mantuvo cuando entramos en el cuarto, aunque con una confusión añadida que no mejoró nuestro estado de ánimo. La primera Kenpachi se detuvo frente a la puerta de su oficina y la abrió de golpe, con los ojos entrecerrados y la boca ya curvada en un gruñido. Fue recibida por su propia cara de sorpresa mirándola desde su propio escritorio. Isane estaba sentada en su escritorio a un lado, con los ojos muy abiertos y sin comprender. Al ver que una de las Unoanas estaba visiblemente enojada, tomó la inteligente decisión de salir corriendo de su escritorio y lanzarse por la ventana abierta detrás de ella. La Unoana sentada en su escritorio notó rápidamente que todos estábamos detrás de mi novia y siseó mientras se ponía de pie en pánico, levantando su brazo derecho en pánico con su mano izquierda apoyándose, con la palma hacia nosotros mientras un shakao tomaba forma en su interior. Ado 30. El puño de mi Unoana se estrelló contra la nariz de la copia antes de que pudiera terminar de lanzar el hechizo, enviándola a través del vidrio de la ventana. No hubo palabras de mi amante cuando Minazuki encontró el camino hacia su mano y ella se lanzó tras la dúplica. Mi teléfono comenzó a sonar desde mi bolsillo. Confiando en mis instintos, lo saqué y contesté a ciegas. Ichigo. Gritó la voz de Kon desde el altavoz, con una notable ansiedad en su tono. Encontré a esta chica inconsciente junto al río, no puedo describirte la sensación, pero puedo decir que es una alma modificada como yo. Una copia misteriosa de alguien que aparece de la nada y muestra confusión cuando se le hacen preguntas cuyas respuestas debería conocer y que nadie más podría saber. El Dangai se comporta de forma extraña y envía al limpiador cuando en realidad no debería. Vuelve a comprobarlo. Una chica misteriosa que aparece en el mundo de los vivos y que, finalmente, descubrimos que es una Motsul. Verificación triple. Con. Haz que mi papá traiga a la niña aquí ahora mismo. Hazle saber que el enemigo la tiene en la mira específicamente y atacará la casa mientras ella esté allí. Ordené al instante. La línea que se cortó de inmediato me dio consuelo, sabiendo que era él quien seguía las instrucciones tan rápido como podía. ¿Quién es el enemigo? Preguntó Yamamoto mientras él, Chojiro y Yoruichi me seguían a través de la ventana rota detrás de los Unoanas. Alguien del Escuadrón 12, no presté atención a su rango, dije. Era parte del proyecto Spearead, se ofendió mucho cuando lo cerraron. En lugar de destruirlo, enterró toda su investigación en el Dangai y se convirtió en un Motsul para continuar su trabajo en secreto. El Motsul se dividió en dos, esa chica que Kon encontró es una de las dos mitades. El otro ha estado encubierto en el Escuadrón 12 tratando de recomponerse para poder continuar con la investigación del Motsul. Nos detuvimos en una de las intersecciones más grandes entre divisiones, y aunque físicamente coincidían, fue fácil descifrar cuál Unoana era cuál. El Motsul intentó pegarse a Kido, su espada solo estaba afuera para defenderse del asalto que se desataba sobre ella desde el original. Su lenguaje corporal era obvio, la copia tratando desesperadamente de hacer espacio para poder utilizar el único estilo de combate que conocía, mientras que el original estaba implacablemente en la cara del otro. Por la expresión de mi Unoana, al principio se había enojado por la idea de que alguien se hiciera pasar por ella, pero ahora estaba enojada por cómo la copia luchaba como una perra. Habían reunido una multitud, Shinigami sin nombre que miraba con incredulidad al presenciar a un capitán combatiendo a su propio duplicado. Supongo, entonces, que el investigador ha creado réplicas Motsul de miembros del GOTEI 13, de ahí la vista que tenemos ante nosotros, concluyó Chojiro. Sí, su objetivo final es reemplazar todo el GOTEI con almas modificadas, cree que esto dará como resultado un GOTEI más poderoso. Tendrían la ventaja de poder reemplazar sus cuerpos cuando se dañen, y él tiene suficiente habilidad con ellos como para poder aumentar gradualmente su fuerza. ¿Por qué la copia de Unohana-chan pelea así? Se preguntó Yoruichi. El nombre del investigador es Kageroza, y una de las mayores dificultades con las que se enfrenta es que tiene que programar él mismo las almas modificadas, respondí. Él solo sabe lo que es de conocimiento público y, por lo tanto, solo puede otorgar a sus almas modificadas las habilidades que sabe que tienen los individuos. Los tres Shinigami comprendieron. Los únicos que han presenciado a Unohana Taicho en combate son los capitanes y sus tenientes, tarareó Yamamoto. Esta Kageroza no sabría ni de su habilidad ni de su preferencia por la espada. O su sed de sangre.
Yoruichi y yo terminamos sincronizados. El capitán fundador y su mano derecha asintieron en silencio mientras todos presenciábamos cómo la réplica exclusivamente gentil era perseguida por su original vicioso y enojado. Casi todas sus almas modificadas son copias físicas perfectas de los originales, las únicas excepciones son cuando él hace un cambio intencionalmente. No vas a poder saber a simple vista si alguien es una copia o el original, informé. Además de probarlos en cosas que sabes que solo ellos sabrían, Kageroza los programó para que sean increíblemente defensivos de sí mismo y apoyen sus objetivos. Puedes inferir que tú también eres una de las copias y ellos bajarán la guardia, o dejarles en claro que vas a atacarlo y se pondrán furiosos. Es decir, si decidieron permanecer ocultos ante esta demostración, dijo Yamamoto con expresión inexpresiva, de pie a mi derecha. Me encogí de hombros, manteniendo la vista fija en la lucha de Unohana. Desde un punto de vista táctico, no pierden su ventaja solo porque hemos dejado en claro públicamente que sabemos que son importantes. Como acabo de decir, habría que enfrentarse a sus ideales para poder identificarlos. La última vez, pudieron utilizar eso hasta el final, no veo por qué eso cambiaría ahora. Puede que tenga algo que ver con el hecho de que todo el mundo sabe que eres del futuro y Kageroza probablemente extrapoló eso para pensar que podrías tener alguna forma de saber que él aún no se ha dado cuenta. La diosa de Flash tarareó desde mi izquierda. Hice una pausa. Esa fue una frase extrañamente específica. Miré hacia atrás a Yoruichi, que estaba mirando hacia arriba. Después de eso, encontré alrededor de 2 docenas de shinigamis, todos de pie en el cielo sobre donde luchaban los Unohanas. Los miré, noté que Kageroza no estaba entre ellos. No está aquí. Probablemente esté tratando de encontrar a Nozomi, la chica que Kon encontró. La puerta Senkaimon se abrió de golpe, y una enorme llamarada fue la explicación clara de cómo y por qué. Y apuesto a que es mi papá quien lucha contra él para traerla con nosotros. ¿Hay algo más que sería vital que sepamos? Preguntó el capitán jefe mientras Ryujin Haka quedaba expuesto. Chojiro atrajo a Gonryomaru hacia él. Así como no se sabe a qué habilidades tienen acceso, su nivel de fuerza también está en duda. Él ha construido a todos y cada uno de ellos desde cero, es puramente su decisión reemplazar al Gote y lo que nos hace trabajar con caras conocidas. Así que no asumas que serían iguales en fuerza a sus originales, lo entiendo. Yoruichi asintió antes de irse rápidamente, enfrentándose rápidamente a un Nemu que era mucho más rápido de lo que tenía derecho a ser. Chojiro fue directo a su propia copia con una expresión tormentosa en su rostro. Me imaginé que iba a ser una pelea que lo dejaría enojado sin importar lo que pasara. Saqué a Zangetsu, actualmente en su estado sellado, mientras Yamamoto desenvainaba a Ryujin Haka. Antes de que llegue el resto de los capitanes para diluir el estanque, ¿cuál reclamas como tuyo? Me preguntó claramente, ambos mirando a los Reiga y mientras todos nos fulminaban con la mirada. No veo a ninguno de los dos, pero tampoco nos hizo copias la última vez, me quejé mientras miraba el menú. Kyoraku y Ukitake. Bah. Por supuesto que los elegirías. Compensar la diferencia de poder con habilidades complejas, se quejó por el simple hecho de quejarse. Kenpachi Taicho y Kuchiki Taicho son míos, entonces. Sospecho que el duplicado de Itsugaya Taicho no posee su Bankai maduro, de lo contrario reemplazaría a Kuchiki Taicho por él. Kenpachi probablemente no tendrá Shikai, le advertí. No me hagas arrepentirme de mi decisión de permitirte elegir primero, respondió. Sonreí y nos lanzamos al aire. Con el rabillo del ojo, pude ver a Kenpachi encontrándose con Yamamoto a mitad de camino, solo para ser arrastrado por el aire por el hombre barbudo, que luego alteró su curso para estrellarlos contra Byakuya. Varios de los Reiga los siguieron, aunque seguro que pronto se distraerían lo suficiente por las señales de Reiatsu que podía sentir acercándose. Mi camino apuntaba directamente a Kyoraku, quien frunció el ceño pero sacó sus espadas, manteniéndolas cruzadas frente a su pecho en preparación. Claramente, ya se había dado cuenta de que los estábamos separando. Zangetsu se encontró con Katen Kyokotsu, y el viento casi le arrancó el sombrero de la cabeza cuando lo empujé hacia atrás. Como mi espada todavía estaba en su estado sellado, pude sacar mi brazo izquierdo y envolver mis dedos alrededor del cuello de Ukitake. Con un rugido, arrojé la réplica al aire. Nunca hubiera hecho eso con el Ukitake real, ya que no querría explotar su condición para obtener una ventaja en la pelea. Su copia, por otro lado, había sido hecha sin su enfermedad, ya que su creador había considerado con razón que solo era un obstáculo.
Desafortunadamente para mí, su creador no sabía cuánto Reiatsu de Ukitake estaba seccionado para mantenerlo con vida. En lugar de que el enorme océano de poder que poseía el hombre estuviera a su disposición, el Reigai era simplemente un Ukitake que no se detenía a toser. Y Kyoraku probablemente tampoco poseía su Bankai. Realmente le quitó toda la diversión al asunto. ¿Cuál era el mérito de que Kyoraku y Ukitake intentaran matarme si ni siquiera podían poner su espalda en ello? Estaba seguro de que Yamamoto tenía quejas similares a las de un Kenpachi con nada más que una espada deshilachada y un Byakuya ya en Bankai que intentó y fracasó en golpear al antiguo capitán por todos lados. Sacudiendo la cabeza, saqué mi espada para derribar a Kyoraku, la copia se recompuso y fue a pararse al lado de su compañero. «¿Realmente nos has puesto las cosas difíciles, Kurosaki-san?», murmuró el florido capitán con el ceño fruncido. Kageroza-sama apenas empezó a hacer que nos infiltráramos en el Gote 13 esta mañana, y ya nos has pillado en el acto. Estaba condenado al fracaso desde el principio. Puse los ojos en blanco mientras me deslizaba sin decir palabra hacia Shikai, mis espadas duales llenando mis manos. Los dos duplicados hicieron lo mismo. Todos saben que Unohana se queda en mi casa, lo que significa que ya es una señal de alerta cuando de repente ya no está. Y, si somos honestos, el hombre no estaba muy preparado para reemplazar discretamente a todos si ni siquiera sabía qué entrenamiento he estado haciendo que hagan los otros escuadrones. Es solo un hombre, sería una tarea que llevaría mucho tiempo descubrir esas cosas, especialmente sin levantar sospechas, razonó la copia de Ukitake. Es un hombre que literalmente tiene un ejército de aliados programados que tienen todas las habilidades que él necesita que tengan, dije arrastrando las palabras. Todo lo que hubiera tenido que hacer era hacer que cualquiera de sus Reigai de la Fuerza Sigilosa o de Investigación y Desarrollo descubriera eso y que todos ustedes difundieran el conocimiento entre ustedes. El dúo hizo una mueca de dolor al mismo tiempo, y Kyoraku se arrastró sobre sus pies, girándose vergonzosamente hacia un lado para ocultar su rostro. Si tuviera que arriesgarme a adivinar, probablemente le sugirieron eso mismo al hombre, solo para que él los rechazara por alguna razón. Él no los programó con una autonomía legítima, no tomarían el asunto en sus propias manos si iba en contra de sus órdenes. Un torrente de llamas llenó una de las calles de Seireitei entre donde estábamos y la puerta Senkaimon. Parece que papá está luchando para llegar hasta aquí. ¿Sabes? Demorarme solo tiene mérito si realmente te beneficias de ese tiempo extra. La espada de Osan apuntó al fuego distante. Y parece que demorarme aquí solo significa que seguiré de pie cuando Isin me traiga a Nozomi. Sus muecas de dolor empeoraron. Si hago una suposición de inmediato, asumiré que la razón por la que demoras es porque ya eres consciente de que no hay ninguna posibilidad de que me derrotes, pero Kageroza te ordenó que evitaras que le impidiera capturar a Nozomi. Dado que Nozomi ya está al cuidado de mi familia y está de camino hacia mí, te quedas en una situación de muerto si lo haces, condenado si no lo haces. Ukitake suspiró y agachó la cabeza. Tienes razón. Cuando descubrieron a Unohana Taicho, Kageroza-sama ordenó a todos los Reigai de la Sociedad de Almas que te distrajeran y evitaran que lo detuvieras. Había una clara esperanza de que nuestra fuerza combinada y nuestra gran cantidad fueran suficientes para someterte, pero él consideró la posibilidad de que eso no sucediera. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Si bien no pudo crear un Reigai de ti, tu Zanpakuto era demasiado diverso para que él pudiera replicarlo, decidió que no era importante hacerlo de inmediato. Una de las espadas de Katen Kyokotsu surgió de la sombra debajo de mi barbilla, la punta apuntaba directamente a mi garganta. Pensó que tendría 2 años más para estudiar tú. El Motsul de cabello plateado se interrumpió cuando su mandíbula y la de su compatriota cayeron en estado de shock. La Zanpakuto de Kyoraku tembló contra la carne de mi garganta, específicamente contra la extensión de acero negro que abarcaba el frente. ¿De verdad creíste que un viajero en el tiempo no sabría los trucos de tus muchachos? Una de mis cejas se alzó. Ustedes dos intentaron actuar como niños culpables atrapados asaltando el tarro de galletas porque señalé que su creador era un idiota. ¿Crees que me perdí que el hecho de que Kyoraku se diera la vuelta convenientemente hizo que una de las espadas de Katen quedara oculta a mi vista? Esta vez, la vergüenza de los dos fue mucho más genuina. Katen se retiró a la sombra, Kyoraku se arregló vergonzosamente para que sus 2 espadas quedaran expuestas. Es cierto que tenía la esperanza de que te hubieras vuelto arrogante por ser tan poderoso y que no sentías que necesitabas estar siempre en guardia, reveló la morena. Bueno, para darles crédito,
Tengo confianza en que si tengo mi hierro en alto, solo necesito preocuparme por los ataques de una selección muy pequeña de personas. Desafortunadamente, ambos son parte de esa selección. Sin embargo, Soy Fon no lo es. En lugar de confusión, los rostros del dúo se llenaron de resignación y Ukitake suspiró una vez más. Soy Fon Taicho. Kyoraku inclinó la cabeza para llamarme. Por favor, guarda tu Bankai. Kurosaki-san ha dejado en claro que no le hará daño. Ah, él creyó equivocadamente que eso haría que ella bajara su misil. No parecía darse cuenta de que ella tomaría sus palabras como un desafío. El sonido distintivo de su Bankai disparando llenó el aire. Ruidos de sorpresa se escaparon de las gargantas del dúo, volaron lejos de mí, desesperados por escapar del radio de la explosión. Envainé ambas espadas Zangetsu y crucé los brazos esperando. Se estrelló contra mi espalda y explotó al contacto, la erupción me envolvió a mí y a unos cientos de pies en todas direcciones. No tenía dudas de que atraería la atención de todos en el Seireitei, ya que estalló en lo alto del aire donde no había obstrucciones. Como yo era el epicentro, realmente no sentí nada de la fuerza de la conmoción, aunque encendí mi Reiatsu simplemente para que mi ropa no se inmolara y me dejara desnudo. Por supuesto, esa preocupación resultó en la visión de mí completamente intacto del Bankai de Soy Fon después de que el fuego y el humo se disiparon, pero no era como si alguien del Gotei fuera a ser tomado por sorpresa por algo así. Imaginé que sería mucho más un encogimiento de hombros y un acompañamiento de bueno, supongo que esa prueba de misiles. Como los Reigai parecían incapaces de hacer otra cosa que mirar con estupefacción e incredulidad, ninguno de ellos impidió que papá se elevara con Nozomi en un brazo. Estaba vestida con algunas de las prendas de Yuzu. Ichigo resopló, con el sudor cubriendo su frente y la espada de Engetsu humeando en su mano. Explícame por qué estoy viendo literalmente dos de casi todo el mundo. El tipo que intentaba secuestrar a Nozomi era uno de los investigadores que formaban parte del proyecto Spearead, anuncié rápidamente. Quiere reemplazar a todos los miembros del Gotei 13 con réplicas de almas modificadas. Está bien. Su tono dejó en claro que había eliminado activamente de su cerebro las palabras que acababa de pronunciar en el instante en que las escuchó. ¿Por qué querías que te la trajera? La chica, asustada hasta la médula mientras estaba en el agarre de Ishin, se volvió hacia mí. Está intentando asimilarla para convertirlos de nuevo en sus creadores, y ella no quiere eso. Más allá de eso, no he pensado en ello. Los dos permanecieron en silencio mientras me miraban. Bueno, ciertamente no me sorprende el proceso de pensamiento de otro Shiba. Había un conflicto en su voz como si estuviera tratando de ignorar lo estúpido que era porque técnicamente era pura buena voluntad para otro. Un movimiento de instinto me hizo levantar el brazo derecho, acero extendiéndose por mi piel. La espada de Kageroza chispeó fuertemente contra mi antebrazo, un golpe que habría cortado el brazo de mi papá si no lo hubiera bloqueado. Los ojos de mi papá se abrieron y trató de alejarse de un salto, solo para que mi otro brazo se levantara y lo acorralara. Su boca se abrió para cuestionarme, solo para que Kageroza se teletransportara al otro lado, su espada una vez más se detuvo por completo contra mi piel. Al ver que ambos intentos fallaron, y probablemente también la confirmación de que sabía cómo funcionaba su Zanpakuto, el científico retrocedió con el ceño fruncido. ¿Qué fue eso? Preguntó Ishin, mientras las llamas se enroscaban sobre la espada de Engetsu. Su Zanpakuto crea portales, suspiró Nozomi, mirándome con asombro e incredulidad. Puede atravesarlos por sí mismo, por lo que puede estar en cualquier lugar que desee. Así fue como siguió alcanzándome. Sabía que había algo allí, se quejó mi padre. Es molesto, lo admito, mantuve la mirada fija en el científico. Pero ese truco es todo lo que tiene. Puede abrir portales y enviarte ataques a distancia que le envíes, pero eso es lo más creativo que puede llegar a ser. No es tan fuerte, no es tan rápido en otros aspectos y no es tan resistente. También es increíblemente útil. La voz de Kisuke hizo que Nozomi, mi papá y yo parpadeáramos sorprendidos antes de darnos la vuelta. El rubio estaba volando hacia donde estábamos, con Kurotsuchi detrás de él. Ambos estaban incómodamente interesados. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué? Kageroza inclinó la cabeza, visiblemente sorprendido. La investigación de Motsul ha sido severamente descuidada desde el cierre del proyecto Spearead. Explicó el tendero. Los Hikongan son básicos y solo pueden seguir instrucciones simples. Nemu-chan, Ururu-chan y Hinta-kun son mucho más autónomos, pero también están limitados en sus capacidades de combate.
Sin embargo, los Reigai de Kageroza-san son capaces de enfrentarse a los capitanes de frente e incluso pueden replicar las habilidades de las Zanpakuto. Si pudiéramos adquirir la investigación de este hombre, podríamos descubrir los secretos de su tecnología y ser capaces de crear modelos mucho más avanzados con nuevas capacidades, afirmó el payaso. Bueno, eso lo resolvió. ¿Qué tan vivo lo necesitas? Ambas espadas de Zangetsu fueron sacadas de sus vainas, e ignoré el chillido aterrorizado de Nozomi ante mi despreocupación. Permitirle conservar sus extremidades solo lo incitaría a intentar escapar. El actual capitán del 12 parecía muy complacido con mi respuesta. Puedes quitárselas, pero trata de mantener su Zanpakuto intacto. Si crea portales como dices, puede resultar útil para el futuro. Terminó con una mirada mordaz. Desvié mi mirada hacia Kisuke en busca de confirmación, quien se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba antes de encogerse de hombros. Asintiendo con la cabeza, me volví hacia el creador del Reigai, quien se tensó y preparó su espada. ¡Agua, qué lindo! Pensó que sería lo suficientemente rápido para reaccionar. Estando en Shikai, un simple borrón de Shunido me tenía detrás de él, el brazo derecho del hombre había sido cortado desde el hombro. Su grito agonizante llenó el aire cuando pateé hacia atrás, mi talón conectó con el brazo separado y lo envió hacia el par de científicos. Un ruido de sorpresa salió de Kisuke cuando se lanzó hacia el brazo, inclinándose ligeramente para que la espada no golpeara su cabeza mientras envolvía una mano alrededor de la que sostenía la Zanpakuto y la otra alrededor del bíceps del brazo cortado. Con eso fuera del camino, Kageroza no pudo hacer nada más que fallar miserablemente al esquivar mis ataques, ya que le corté las extremidades restantes con 2 golpes más. La espada de Ocean regresó a mi cintura y extendí la mano para agarrar la ropa del Motsul antes de que pudiera caer. Continuó gritando de agonía mientras me acercaba al fundador del Departamento de Investigación y Desarrollo. Este tipo es un alma modificada, así que si accidentalmente lo presionas demasiado, puedes ponerlo en un nuevo Higai, le expliqué. Tanto Kisuke como Kurotsuchi sonrieron deliciosamente. Esa chica que estaba buscando es otra alma modificada, pero ella no sabe nada que él no sepa. El payaso gruñendo desinteresado y girando para comenzar a regresar hacia el escuadrón 12 era todo lo que necesitaba saber. Logré convencerlo de que la dejara en paz. El sonido de un glaciar formándose antes de romperse inmediatamente hizo que Kurotsuchi se diera vuelta y se diera cuenta de la batalla en curso entre los capitanes y sus contrapartes. Manténgalos en una sola pieza, tontos. Gritó mientras cargaba contra el rey. Tengo que traerlos para estudiarlos. Los conseguirás en los pedazos que yo deje. Rugió Kenpachi. Este no es el momento para tu idiota, bárbaro sin cerebro. Mi investigación será distorsionada si no tengo un grupo de control. Entiendo la importancia, pero una tarea así es más fácil de decir que de hacer, Kurotsuchi Taicho. Gruñó Komamura, mientras sus brazos impedían que las mandíbulas de Io Zabimaru lo envolvieran. Si digo que lo necesito, entonces harás lo que yo quiero. Eso debería ser todo lo que hay que hacer, no me importa cuánto daño recibas, necesito esas almas modificadas en las mejores condiciones posibles. Puse los ojos en blanco ante las demandas sin sentido y los dejé así. Entonces, ¿cuál es tu razón para estar tan interesado en esto? Le pregunté a Kisuke. Él sonrió de medio lado y me miró fijamente. Una variación razonable, entonó. Yo sonreí y asentí, como un mensaje silencioso de que hablaríamos más sobre el tema cuando estuviéramos en un lugar más privado. Kisuke, Isin y yo nos giramos hacia Nozomi, que todavía estaba acunada nerviosamente en el brazo izquierdo de mi papá. ¿Qué va a pasar conmigo? Los otros 2 hombres se giraron hacia mí en una pregunta silenciosa. Tienes la mente analítica de tu original, ¿verdad? Seguí el primer pensamiento que me vino a la mente. Su rostro se deformó con sospecha, pero asintió en silencio de todos modos. ¿Qué piensas sobre trabajar como asistente? El rostro de papá adoptó una expresión respetuosa, propia de alguien a quien le presentaban una solución sencilla para un problema que tenían que resolver. El de Kisuke estaba lleno de envidia. Los ojos de color púrpura rojizo de la mujer parpadearon al verse aturdida por la sugerencia. ¿Asistente tuyo? Preguntó ella. Sí. Te ayudaría a acostumbrarte a las cosas poco a poco, pero tendrías que recorrer regularmente los 3 mundos para comunicarte con la gente, recibir y entregar cosas para mí y ayudar a revisar los informes. ¿Qué tan seguro estaría de ese espeluznante capitán? El único peligro con el que tendrías que lidiar es que la gente quiera saber chismes de ti. Eso suena molesto, dijo con expresión inexpresiva.
Me encogí de hombros como respuesta. La única alternativa que se me ocurre de inmediato es trabajar en la tienda de Kisuke. Ya tiene un par de almas modificadas como asistentes. Su rostro adoptó una mirada fulminante e hizo como si se volviera hacia Kisuke antes de volver hacia mí. Creo que preferiría no trabajar con el mejor amigo del espeluznante capitán, dijo con voz monótona. Oye, quiero que sepas que soy la mentora de Mayuri-san, no su mejor amiga, se defendió la rubia, manteniendo la mirada fija en ella. Es genial tenerte a bordo, puedes empezar mañana, sonreí. Oye, papá, ¿puede quedarse en la habitación de las gemelas esta noche? Haré los arreglos necesarios para que tenga su propio lugar. Claro, no me importa. Pensaba pedirle prestada algo de ropa hasta que resolviéramos todo, tarareó. Les prestaré mi tarjeta y la llevaré de compras cuando regresemos. De esa manera será menos incómodo. Kisuke, te quedarás aquí. Esperaré hasta tener un Reigayo 2 que pueda llevar a mi tienda, ustedes dos pueden irse primero. Se despidió con la mano. Asintiendo con la cabeza en señal de aceptación, miré a nuestro alrededor en busca de Unohana y Yoruichi. Unohana seguía atacando a su Reigai. Incluso desde aquí, podía ver cómo estaba furiosa porque la única área en la que su copia la igualaba era en la capacidad de curación. La sangre empapaba la ropa de la copia y cubría el suelo debajo de ellos. El Reigai seguía decidido a centrarse en Kido, y eso no le hacía ningún favor. Yoruichi estaba luchando contra el Reigai de Soifon y el de Nemu, probablemente debido a que eran los únicos que se podían comparar en velocidad con el hombre gato. Avísale a mis amigas que nos fuimos cuando hayan terminado, ¿sí? Pregunté, y Kisuke levantó el pulgar como respuesta. Asegúrate especialmente de indicarle a Unohana dónde ir, probablemente usaremos tu sótano por el resto del día. Unos ojos grises me miraron desde la sombra de su sombrero. Siempre y cuando puedas prometerme que el único fluido corporal que dejarás será sangre. Habló con seriedad. Puse los ojos en blanco. Mantenemos nuestras actividades de dormitorio en el dormitorio, muchas gracias. Es muy difícil de creer con la cantidad de veces que he bajado y los he encontrado desnudos. Lo hacemos para no tener que reemplazar nuestra ropa ni enviarla a la tintorería. Es un salto lógico asombroso. Tatsuki puede confirmar que luchar es lo único que hacemos allí abajo. Arisawa-san parece estar un poco traumatizada por lo que ha visto de ustedes dos peleando ahí abajo. Mis ojos se pusieron en blanco de nuevo, esta vez de forma más dramática. No estaba preparada para el tipo de combate que se da entre dos personas que pueden pasar por alto casi cualquier lesión. No es gran cosa. Entonces, ¿no tendrías reparos en que Ururu-chan presenciara uno de tus combates? Preguntó. En lo más mínimo. Lo haría si dijeras Hinta, pero eso es porque ese niño se volvería loco con Unohana. ¿Estás diciendo que no tienes problemas en estar desnudo frente a Ururu? Papá volvió a entrar en la conversación. Se avergonzará hasta que nos expliquemos, respondí. Y Shin y Nozomi me miraron fijamente antes de volverse en silencio hacia Kisuke. Para su visible horror, él asintió en señal de comprensión. Si bien Hinta-kun tiene capacidad de combate, me concentré mucho más en crearlo con una personalidad realista. Ururu-chan es todo lo contrario, y es muy capaz de detener las respuestas razonables si su programa lógico decide que son irrazonables. Está lo suficientemente codificado como para que no puedas aprovecharte directamente de ella, pero puedo verla aceptando que se quiten la ropa mientras se las arreglan porque no quieren molestar a la tintorería. ¿Exactamente cuándo podré tener mi propio lugar? ¿Todos ustedes parecen ser unos pervertidos locos?, preguntó Nozomi. Y Shin la meció en sus brazos y le acarició el cabello. Renunciaste a tu oportunidad de irte cuando aceptaste ser el asistente de mi hijo. Ella gimió. Capítulo 39. Abandona tu miedo. Un silencio tenso se cernió entre mi nueva asistente y yo mientras caminábamos por el Seireitei. No se debía a ningún temor de que ella corriera un destino similar al de Kageroza, ni a que estuviera completamente informada de mi condición de viajera en el tiempo, ni siquiera a nada de lo que yo hiciera, sinceramente. Se debía a los susurros de los shinigamis con los que nos cruzábamos y a la naturaleza de lo que susurraban. ¿Ahora tiene un escuadrón? ¿Lo llamamos Kurosaki Taicho? ¿Crees que el color naranja era realmente necesario? Quiero decir, mira ese símbolo del escuadrón. ¿Cómo crees que podría entrar en su equipo? Me pregunto si puedo presentar una solicitud de transferencia. ¿Y si su escuadrón se convierte simplemente en una forma de mantener unido a su harén? Sería menos problemático mantener libres las agendas de todos si él es quien las hace.
De ninguna manera, ¿crees que Yamamoto Sou Taicho dejaría de pagar su salario solo para estar en el escuadrón de Kurosaki Taicho? Ellos gobernarán el Gote como el rey y la reina. ¿Quién es la reina en ese escenario? Kurosaki Taicho, no hay duda. Es un completo mocoso. ¿Pero no gana siempre Kurosaki Taicho sus combates? ¿Por qué crees que es un mocoso? Se muestra confiado porque puede ganar una pelea física, pero Yamamoto Sou Taicho sabe cómo ponerlo a llorar y eso lo mantiene a raya. Oh, cierto, a veces odiaba oír a Oyou. Nozomi había sido metida en un uniforme que fue diseñado por un trío de personas que disfrutaban demasiado de meterse con los demás y fue aceptada por un anciano demasiado agotado por otros asuntos como para prestar atención a lo que hacían esos locos. Con la justificación de que Nozomi debería ser fácilmente distinguible como asistente de preparación de guerra, no estaba vestida con túnicas estándar de Shinigami. Kisuke había propuesto el argumento de que cada grupo que estaba bajo el paraguas de Gote y 13, pero no directamente miembros del escuadrón, como la Fuerza Sigilosa y el Cuerpo Kido, usaba uniformes únicos, por lo tanto, cualquier parte del grupo de preparación de guerra necesitaba sus propios uniformes únicos. Yo creía que Yamamoto ni siquiera leyó cuáles eran las razones del uniforme, solo vio las palabras preparación de guerra y estuvo de acuerdo ciegamente para no lidiar con eso. También creía que Kisuke predijo eso, pero proporcionó un razonamiento de todos modos para reírse un poco. Ojalá me equivocara, ya que la idea detrás de la sugerencia combinada de Kisuke, Yoruichi y Yunohana era que, dado que todos sabían que yo era el líder de preparación para la guerra, el uniforme de Nozomi debería hacer que la gente pensara instantáneamente en mí. Su Shiakuso, en lugar de ser blanco y negro, era negro y naranja, y con un par de fajas de tela blanca que se cruzaban sobre su pecho para imitar mi armadura. Alrededor de su bíceps derecho había una insignia de teniente, aunque con una tela naranja que la unía, y en lugar de un número de escuadrón y una flor asociada, mostraba el kanji de guerra. En lugar de una kama estándar, vestía lo que era básicamente el equivalente a pantalones cortos, nuevamente con tela naranja debajo en lugar de blanca. Su zanpakuto estaba en su cadera, pero aún no había despertado a su shikai. Probablemente tomaría unos días más antes de que pudiera invocarlo, pero afortunadamente no necesitaríamos casi matarla nuevamente para descubrir qué hace. La había traído conmigo para familiarizarla con el diseño del Seireitei, así como para presentarla formalmente a la mayoría de las personas con las que trabajaría. Habíamos repasado los detalles de lo que esperaba de ella mientras estábamos comprando ropa hace una semana. Todos habíamos pensado que era mejor dejarla que se instalara un poco antes de que comenzara a trabajar. Para su consternación, la casa que le habían proporcionado era la casa abandonada en la que se alojaban Ruichi y yo y sus guardaespaldas, por lo que éramos vecinos. Las tareas que había decidido dejarle a ella una vez que asumiera por completo el papel eran recoger y dejar mi papeleo en la tienda de Kisuke cada mañana, luego revisarlo y clasificarlo por escuadrón. Dado que el papeleo de cualquier arrancar que no se llamara a nivel era simplemente mi ida a Hueco Mundo para verificar el progreso antes de escribirlo, el sótano de Nozomi estaba instalado con una garganta que podía usar para entrar y salir de Hueco Mundo. Había tomado la decisión ejecutiva de no dejar que Kisuke la inscribiera en Karakura High, y en su lugar, le pedí que pasara sus días revisando todos mis informes más antiguos para tener una idea de lo que quería que mejorara cada escuadrón y cuánto se esperaba que mejoraran. También le había dejado en claro que era libre de proponer sus propias sugerencias y discutirlas conmigo. Si había algo que pensaba que era una buena idea, entonces dejaba que ella se encargara del papeleo y la ejecución ella misma. Juro que no tuve ninguna participación en el proceso de creación de tu uniforme, me disculpé. Pervertida, murmuró, sabiendo que la oiría aunque fuera en voz baja. No tardé mucho en recordar que era casi una reacción normal de su parte, sobre todo si estaba de mal humor. Si Yama no hubiera aprobado eso, te habría dejado usar un uniforme normal. Pervertido. Bajé la cabeza. Al menos no estás usando mi ropa real, estoy seguro de que Yoruichi lo habría intentado si hubiera sabido que Yamamoto en realidad no revisaría lo que se envió. Pervertidos, corrigió. Por cierto, no hay forma de escapar de los rumores, suspiré. La verdad es que no tienen nada más que hacer que charlar entre ellos, y tratar de argumentar en contra solo los hace participar más. Pervertidos. Su tono parecía tener un aire de comprensión, así que decidí que aceptaría cualquier forma de comunicación que pudiera conseguir. Por cierto, el siguiente en la lista es el Escuadrón 9. El capitán es Kensei Muguruma, es un Bizard como Shinji. Mi asistente asintió, todavía dándome el trato pasivo-agresivo. El teniente es Shuei Isagi,
Pero hay otro Bizarre llamado Masiro Kuna que se hace llamar superteniente. La única diferencia entre ellos es que Masiro encargó su propia insignia de oro y Kensei solo le da el papeleo suficiente para callarla. Me han dicho que es una cantidad muy específica para evitar que se aburra demasiado o que vuelva a molestarlo si es demasiado poco. Otro asentimiento. Como todavía no lo has visto, me acompañarás cuando lleve a Shuei a entrenar. Hablaré con él principalmente porque creo que está siendo un idiota. Si habrá algún entrenamiento, será solo si ya ha desbloqueado el Bankai. En mi época, solo lo usaba en ocasiones extremadamente específicas, lo cual es lo mejor, pero practicar más siempre es mejor. ¿Su Bankai es uno que rara vez se usa? ¿Tiene un contador fácil de discernir? Se preguntó. Ah, eso era bueno. Darle algo para analizar aparentemente era una forma de hacerla salir de su caparazón. En realidad, no se me ocurre ninguna forma de contrarrestarlo, sacudí la cabeza. Encadena su Reiatsu y el de un único objetivo, y luego obliga a ambos a entrar en un estado en el que el Reiatsu acumulado curará cualquier herida infligida a cualquiera de ellos contra su voluntad. Sus ojos de color rojo púrpura se dirigieron hacia mí confundidos. No entiendo, eso suena exclusivamente beneficioso para el enemigo. Reciben el Reiatsu de Isagi Fukutaicho además del suyo propio, y pueden drenarlo para curar cualquiera de sus heridas. En realidad, es exactamente lo contrario. Su Bankai es una sentencia de muerte. Mi grave advertencia llenó el espacio entre nosotros. Cura cualquier herida recibida, haciendo que tanto Isagi como su objetivo sean inmortales temporalmente mientras está activo, por lo que la única forma en que puedes desconectarte es si él decide desactivar su Bankai. Y toma de vuestra reserva compartida para curar heridas de cualquiera de las partes, por lo que no puedes simplemente exprimirlo. Si lo matas, los agotarás a ambos, si él te mata a ti, los agotarás a ambos, y si cualquiera de los dos se mata a sí mismo, los agotará a ambos. Al final, a ninguno de los dos le quedará nada en el tanque, y entonces ninguno de los dos sobrevivirá a cualquier golpe de un nuevo enemigo que llegue después de que el Bankai baje. Noté que el cuerpo de la chica se tensaba y su paso se tambaleaba ligeramente ante la información. Ya veo, Nozomi tragó saliva. Entonces es porque rara vez era adecuado para la situación, si estabas luchando casi constantemente contra hordas de enemigos. Se estremeció ligeramente, probablemente obsesionada con la imagen que se le presentaba. ¿Incluso tú serías vulnerable a un Bankai como ese? Asentí. Quizás pueda romperlo a la fuerza usando Esclaverai, pero no tengo mucha confianza en eso. Mi única otra idea sería atarlo con un bakudo e intentar superar su paciencia. Me encogí de hombros. Honestamente, si no supiera ya que ya sabe quién puede destruir Bankai, diría que Shuei sería quien lo eliminara. La chica me miró con vehemencia por el rabillo del ojo ante eso. ¿Has descubierto quién lo hará? Me desafió. Me di la vuelta y me estremecí. La única persona que conocía los detalles del plan hasta el momento era Kisuke, y yo planeaba que siguiera siendo así. Ella había dejado en claro su desagrado por eso, cuestionando por qué le permitía participar en todo lo demás, pero no en eso. Mi decisión no se debía a ninguna falta de confianza o intención maliciosa, que ya le había dicho. Simplemente no había nada que ella pudiera proporcionar en ese punto de vista. No tenía la paranoia desenfrenada de Kisuke para considerar cada pequeña cosa y estar dispuesta a rebajarse a cualquier mínimo necesario para adaptarse. Dile a Kisuke qué casillas debían marcarse para la victoria y él encontraría algo que pudiera lograrlo. El alma modificada de cabello verde, estaba seguro, no podría igualar ese nivel de crueldad. Kisuke decidiría que se podría hacer terapia para los que sobrevivieran y ordenaría a todos que profanaran los cadáveres para que no pudieran ser revividos. Nozomi se resistiría y gritaría ante la mera idea. En verdad, la única razón por la que incluía a Kisuke y no a Kyoraku fue que sabía que con él había una relación binaria. Si yo decía que necesitábamos un plan en el que todos sobrevivieran, Kisuke haría todo lo posible por cumplir con la demanda. Kyoraku, sin embargo, probablemente dudaría de la probabilidad de lograrlo y esperaría en silencio hasta que fuera demasiado tarde para que yo lo detuviera antes de sacrificar a quienes sentía que debía hacerlo. Cuanto más te lo cuente, más intentarás involucrarte, le expliqué, y no por primera vez. Kisuke es uno de los individuos más cautelosamente preparados que conozco, si no el más. Es lo suficientemente inteligente como para notar cosas que yo no veo, hará todo lo que esté en su poder para mantenerse dentro de los límites que le establezco y, lo más importante, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Lo pensé por un segundo.
Hipotéticamente, si el plan exigiera que tuviéramos que dejar que torturaran a varios Shinigami, ¿lo aceptarías? Ella saltó hacia atrás horrorizada. Absolutamente no. Gritó. Dejé que mis ojos cayeran sobre los suyos. Kisuke lo haría, dije con sencillez. No de forma intencionada ni acusadora. No era ninguna indicación de que hubiera un problema con su moral. Hubo un tiempo en que habría estado de acuerdo contigo. Pero después de lo que he pasado, prefiero coser sus heridas que enterrar sus cuerpos. Un gruñido salió de su boca. La forma de ganar importa tanto como la victoria en sí. ¿Acaso merecemos la victoria si llegamos a tales extremos? Al oír sus palabras, desvié la mirada hacia la carretera que teníamos frente a nosotros. Hazme esa pregunta por una guerra que no hayamos perdido antes. Se me escapó de la boca. Por el rabillo del ojo, vi que se estremecía ante el recordatorio. El resto del camino hasta el Escuadrón 9 transcurrió en un silencio mucho más frío. Cuando entramos, muchas personas se dieron vuelta y, con la misma rapidez, la atención se desvió de nosotros, probablemente porque se habían dado cuenta de la tensión que había entre nosotros y no querían ser parte de ella. Conduje a Nozomi a través de la división hasta que llegamos a la oficina compartida entre Kensei y sus tenientes. Al abrir la puerta, los tres se volvieron hacia mí. Kensei estaba sentado justo enfrente de la puerta, con Shuei a su izquierda y Mashiro a su derecha. El hecho de que el escritorio de Mashiro estuviera conectado al del hombre de cabello plateado probablemente fuera obra de ella. También era probable que él hubiera luchado contra ella hasta que se dio cuenta de lo inútil que era y se dio por vencido. Curiosamente, el teniente tatuado se puso rígido en cuanto me reconoció, con los ojos muy abiertos y las pupilas contrayéndose. Su mirada se dirigió a su capitán antes de volver a mí y tragó saliva con fuerza. No, gruñó Kensei con firmeza antes de regresar inmediatamente al papeleo que tenía frente a él. No tienes ni la menor idea de por qué estoy aquí, señalé. Y planeo mantenerlo así. Salir de mi división antes de que un hueco salga de las tablas del suelo o algo así. Ante su resistencia, resoplé. Si algo saliera del suelo, no sería un Ollou. Es exactamente por eso que creo que eso te sucederá a ti. Saca tu punto de aparición de mierda de mi división antes de que pase algo. Shuei y Nozomi movieron la cabeza hacia un lado confundidos. Sus reacciones aumentaron cuando me eché a reír. Muy bien. Kensei, ella es Nozomi, mi nueva asistente. Corroboré con ella el entrenamiento del noveno mientras atrapo a Shuei. No hubo vacilación alguna en el hombre militante que agarró a su subordinado por el cuello de su camisa y lo arrojó sobre el escritorio hacia mí. Adiós. La despediré cuando terminemos, no vuelvas aquí, declaró. Aturdido, Shuei se puso de pie y se paró a mi lado. Al mismo tiempo, Nozomi mantuvo una expresión neutral e inexpresiva mientras se acercaba al escritorio de Kensei y se arrodillaba para comenzar a hablar del asunto. Me di vuelta y le hice señas al hombre tatuado para que me siguiera mientras salía de la oficina. Se apresuró a ponerse a mi lado. Esto no tendrá nada que ver con el boletín del Seireitei, ¿verdad? Preguntó el teniente con resignación. Si así fuera, habría esperado a que terminara tu turno, confirmé. Teniendo en cuenta que ya has adoptado más o menos un horario, ¿por qué no lo haces ahora? Normalmente lo hago. No tengo clases por vacaciones y no quería perder el tiempo libre. ¿No podrías haber pasado el día con tus amigas? Se preguntó. Si hago esto ahora, tendré todo el fin de semana para pasarlo con ellos. Gracias a Kisuke, mi teléfono ahora tiene 2 números de teléfono, uno de ellos es una línea de emergencia a la que todos los capitanes tienen acceso. Gracias a eso, puedo pasar el fin de semana con ellos con la garantía de que no habrá interrupciones a menos que alguien se esté muriendo. ¿Qué pasa si alguien te llama por una emergencia que no pone en peligro tu vida? Me preguntó. Me reí en voz baja y amenazante. Si eso sucede alguna vez, te aseguro que la vida de alguien se verá amenazada. No hacía falta explicar el quién. Ya me han interrumpido una noche de cita y, técnicamente, maté a más de 2 docenas de Zanpakuto y a un noble exiliado imbécil en represalia. Anotado, tragó saliva. Aunque estoy recibiendo entrenamiento adicional con Muguruma Taicho y Kunafuku Taicho. Podrías haber elegido a otra persona para hoy, tal vez Marechiyo Fuku Taicho. Él, realmente lo necesita. Voy de arriba hacia abajo, Shuei. Claro, estoy un poco influenciado por la conveniencia y el sesgo personal, pero es más efectivo fortalecer primero a los fuertes. No hacía falta decir que Marechi y yo no encajaba por encima del teniente que ya poseía banca y en ese orden. Kakurot. No puedo acercarme al 12 con tanta vigilancia que hay a su alrededor, dije.
Y honestamente no puedo hacer nada por Nemu o Nanao. Nemu es un alma artificial con habilidades que le dio Kurotsuchi, no las adoptó a través de Zanpakuto. Nanao es una especialista en Kido, y aunque conozco los hechizos de Kido, eso es diferente a tener la maestría necesaria para jugar con ellos. Más allá de eso, sé sobre su espada ceremonial, pero Kyoraku la tiene escondida en algún lugar de todos modos y está especializada hasta el punto de que es inútil practicar con ella. El hombre de cabello oscuro parpadeó con la sorpresa de que alguien descubriera información profunda. Cierto, la espada de Nanao era un secreto familiar. Ya veo. Pero, ¿por qué te resistes tanto a esto? No parece que tengas miedo de entrenar, lo cual es un poco irónico, considerando todo. Hizo una mueca ante mi pregunta y se dio la vuelta, avergonzado. Tengo menos miedo por mi entrenamiento que preocuparme cuando estás en mi división, murmuró la última parte. ¿Por qué? Pregunté, completamente atónita. Él pateó el suelo, los dos habíamos hecho una pausa en nuestro paseo. Tengo miedo por mi capitán, reveló. Estoy, cada vez más confundido. A los dos últimos capitanes que he tenido los has denunciado por conspirar para cometer traición y los has decapitado delante de mí, habló apenas en un susurro. Y el que acabo de conseguir tiene antecedentes conocidos de haber sido desterrado de la sociedad de almas por crímenes que se le impusieron y por los que no se le podía culpar de manera realista. Eso, era un patrón que tenía un sentido preocupante. No voy a matar a Kensei. Yo soy la razón por la que lo perdonaron y lo reubicaron en su puesto, intenté tranquilizarlo. Aunque no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarte si existe ese patrón porque existe un proceso de investigación terrible para la capitanía o si hay una razón fundamental por la que tanta gente tiene problemas con la sociedad de almas. Mi respuesta es que tu desagrado por Central 46 no es tan oculto como crees, respondió sin comprender. Eso es impresionante, porque estaba tratando de gritarlo a los cuatro vientos. Me reí entre dientes al ver su expresión de asombro. No puedes creer en serio que pensé que era sutil al negarme abiertamente a ir a juicio con los Tsunayashiro y decirle a C46 que no me importa si me despiden. No creo que quieras saber lo que piensa el Gotei. Tienes toda la razón. La mitad de la razón por la que tengo a Nozomi como asistente es para poder distanciarme de los chismes. Tú eres el que tiene un podcast hablando de tu vida. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Si alguien tiene el valor de preguntarme quién es el mejor entre Yamamoto y yo, nunca más lo volveré a ver, le devolví la sonrisa dulcemente. Es justo. Su sonrisa se endureció mucho ante mis palabras. Aprecio la garantía de que no vas a decapitar a todos mis capitanes. Y de que no vas a matar a Muguruma Taicho, añadió como una idea de último momento. Entonces, ¿cuál es mi entrenamiento? Todavía no he logrado desbloquear el Bankai. Puedo invocar a Kazeshin y he estado luchando contra él, pero aún no lo he derrotado. Kazeshin estará involucrado en esto, pero más que nada de nombre. Crucé los brazos sobre el pecho. El mayor problema que vas a tener que resolver conmigo es tu miedo a ti mismo. Al instante, el teniente se encogió, su rostro se retorció del dolor. Una parte de mí estaba agradecida de que Shuei fuera uno de los pocos extremos que no necesitaban que le hablaran de Zanpakuto. Sin embargo, siempre llevaba su conciencia un poco demasiado lejos. ¿De verdad me equivoco? Intentó argumentar. Mi espíritu Zanpakuto es un sádico sediento de sangre, y mi Shikai es un arma diseñada específicamente para quitar vidas. Ambos tuvieron que haber venido de alguna parte. Tu espíritu Zanpakuto te odia, y no es necesariamente sanguinario. La forma de tu Shikai dice mucho menos quién eres que sus habilidades. Honestamente, si quieres concentrarte en la forma, te recordaré que las guadañas son famosas porque solo se usan para cultivar trigo, respondí. Las guadañas pueden haber sido diseñadas para la cosecha, pero también son famosas por ser un arma sinónimo de la parca. Shuei parecía centrarse en la forma por ahora. Supuse que era porque era el tema de discusión más fácil. Puse los ojos en blanco ante su lógica. ¿Has considerado que tal vez tiene esa forma porque eres un Shinigami? ¿Que te concentraste tanto en convertirte en uno que tu Shikai tomó la forma de lo que sentías que era el arma de un dios de la muerte? Y sin embargo, el mío es el único que tiene esa forma. No hay ningún otro Shinigami con una Zanpakuto con forma de guadaña, eso tiene que decir algo, cuestionó el hombre tatuado. Resoplé divertido. Yo diría que eso tiene más que ver con lo rara que es una guadaña como arma en combate que con cualquier otra cosa. Incluso tú usas a Kazeshin más como un arma arrojadiza que como un arma cortante.
El hecho de que exista una iconografía que la relacione con la muerte no significa que en realidad esté diseñada para quitar vidas. En todo caso, yo diría que, gracias a tu Bankai, tienes una Zanpakuto con la menor capacidad de matar inherente. Shuei suspiró ligeramente irritado ante mi comentario. Podría decir algo al respecto si supiera lo que hizo mi Bankai. No me lo digas, me advirtió, aunque yo no iba a hacerlo de todos modos. En cualquier caso, sentí que una guadaña era sinónimo de muerte, y luego mi Shikai se convirtió en una guadaña. Esa es la parte importante, y tú lo sabes tan bien como yo. Lo importante, aproveché la oportunidad, es mucho más como es tu espíritu Zanpakuto que tu Shikai. Mi espada Orou tiene un hueco en el centro de la hoja, y ninguno de nosotros sabe realmente por qué. En cambio, Shiro se deja llevar por sus instintos para dominar a los demás, formar una manada y relajarse donde pueda. Todo eso es subversión de mi deseo de mantener a salvo a quienes me importan y disfrutar de su presencia. Bien. Evidentemente, Shuei no estaba contento de hablar de su Zanpakuto, pero parecía reconocer que no iba a dejar que lo dejara. Entonces, ¿de qué manera podría explicarse que Kazesini fuera un psicópata enloquecido como algo distinto a que yo fuera igual? Bueno, eso es fácil, respondí. Para ti, él solo es un psicópata. Solo disfruta viéndote sufrir. Siempre se muestra antagonista contigo. ¿Y qué se supone que significa eso? Resopló mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Que me odio a mí mismo? Sí. La rapidez de mi confirmación tomó visiblemente desprevenido al teniente. Shiro solía ser violento y antagonista conmigo por dos razones. Primero, como Oyou, la única forma que conocía de hacerse más fuerte era bajo amenaza de muerte. Constantemente amenazaba con apoderarse de mi cuerpo porque me daba motivación para hacerme lo suficientemente fuerte como para impedirle que lo hiciera. Segundo, constantemente lo trataba como un enemigo porque era un Oyou, y eso lo hacía atacar. Tosen intentó enseñarte a ser cauteloso con tus capacidades de destrucción, a ser consciente de lo que podías hacer para que pudieras vigilar más de cerca tu fuerza. Llevaste eso demasiado lejos y temiste a tu propia fuerza. Luchas con miedo de mutilar a tu oponente, luchas con miedo de no cumplir con tus deberes y luchas con miedo de lo que harías si no te mantuvieras bajo control. ¿Y eso explica Kazesini cómo? Intentó desviar la pregunta con escepticismo, pero solo terminó poniendo el último clavo en el ataúd. Te enseñaste a tener miedo de tu propio poder, y Kazesini es tu poder. ¿Qué puede hacer él sino convertirse en tu monstruo personal? ¿Qué puede hacer él sino convertirse en la imagen perfecta de aquello en lo que temes que tu poder te convierta? Tienes miedo de que la fuerza descontrolada te convierta en un monstruo sin corazón, por lo que Kazesini se convirtió en un monstruo sin corazón. Y todo eso solo se convierte en una maldición autocumplida donde lo rechazas aún más por lo que crees que representa, y él arremete aún más por ser rechazado. Su respuesta automática fue burlarse con incredulidad. ¿Y qué, entonces todo se resolverá si dejo de tratarlo como un psicópata? ¿En serio? Probablemente. Una vez más, mi rápida respuesta casi lo deja en un estado de bloqueo mental total. Siempre y cuando dejes de verlo a él y a tu poder como algo monstruoso, entonces absolutamente. Si lo haces solo por el hecho de hacerlo, entonces nada cambiará. Para ti es fácil decirlo, intentó quitarle importancia Shuei. Sé por tus podcasts que Shiro nunca tuvo la intención de tomar el mando. Si escucharas mis podcasts, recordarías que no lo sabía, lo miré con el ceño fruncido. Todavía no he llegado allí, pero la primera vez que acepté a Shiro, fue después de luchar contra él durante 3 meses y finalmente darme cuenta de que no sentía ninguna intención letal en su espada. Fue solo 4 años después que supe la verdad de mi herencia y lo acepté correctamente como parte de mi Zanpakuto en lugar de ser simplemente un Oyou que reside en mi alma. Estoy tratando de ayudarte a acelerar ese proceso. El teniente me miró a los ojos durante varios momentos, la incertidumbre vacilaba en sus ojos. ¿Por qué no tienes miedo de lo que puedes hacer? Susurró. Tu fuerza es mucho mayor que la mía, que la de Muguruma Taicho, incluso que la de Yamamoto Sou Taicho. ¿Cómo es que no tienes miedo de lastimar a alguien sin querer? Una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro, pequeña y frágil. Porque es mi poder. Porque sé que cada gramo de él proviene de mi deseo de proteger. Odiaría lastimar a alguien que me importa, lo que significa que sé que, en mi peor momento, Zangetsu no me dejaría lastimar a alguien que me importa. Mis ojos se apartaron mientras continuaba. Tengo mis momentos en los que estoy fuera de control, no lo voy a negar. Zangetsu se ha visto afectado por esos momentos, también soy consciente de ello.
Pero, en el ataque de ira más ciego en el que he estado, nunca le he hecho nada a alguien que me importaba de lo que no pudiera recuperarse fácilmente. Lo haces parecer tan simple, suspiró el hombre tatuado. Eres uno de los pocos que realmente recuerda que las Zanpakuto son parte de ti. ¿Quieres lastimar a la gente? No, pero. No hay peros, declaré con firmeza. ¿Quieres hacerle daño a la gente? En absoluto. ¿Qué sentido tendría que una parte de tu alma deseara algo diferente? No, no lo haría. Entonces, ¿por qué crees que es así? Enfaticé lo más que pude. Desde que escuché por primera vez la voz de Kazesini, siempre ha sido violento y sádico, tartamudeó Shuei. Levanté una ceja con curiosidad, sin saber realmente la respuesta a mi siguiente pregunta, pero con un fuerte presentimiento al respecto. ¿Y la primera vez que escuchaste la voz de Kazesini, fue antes o después de conocer a Tosen? Sus ojos grises se abrieron. Soy consciente de cuánto respeto tienes por el hombre, pero hay una diferencia entre ser consciente de lo que puedes hacer y tener miedo de tus propias habilidades. Parte de cómo puedo evitar lastimar a quienes me importan es saber cuánto pueden soportar, en lugar de concentrarme en lo que puedo hacerles. Tengo el poder de matar al rey de las almas. ¿Cuándo crees que fue la última vez que usé ese nivel de fuerza? Eso lo llevó a detenerse en la contemplación. ¿Cuándo mataste a Iwatch? Concluyó. Asentí. Así es. Con todos los demás con los que he luchado desde entonces, he usado un nivel de fuerza apropiado. El poder no es inherentemente monstruoso ni bondadoso. Es para lo que lo uses. Úsalo para mantener el equilibrio como Shinigami y se convierte en una herramienta para mantener el equilibrio. ¿Estás absolutamente seguro de que no tengo nada que temer en Kazesini? ¿Que no es una señal de que soy malicioso en el fondo? No tengo ninguna duda, reafirmé. El hombre se quedó pensativo aún más y su mirada se dirigió lentamente a la empuñadura que sobresalía de su cadera. Entonces podrías darme, a nosotros, un poco de privacidad, pidió Shuei. Parece que necesitamos tener una conversación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sin decirle una palabra, me di la vuelta, metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar de regreso hacia el Escuadrón 9. A mi regreso, Kensei nos había echado a Nozomi y a mí como si fuéramos portadores de una plaga. Por supuesto, todos sabíamos que me estaba echando específicamente a mí, pero eso no impidió que mi asistente mirara con enojo al hombre de cabello plateado mientras salía. Todavía teníamos que hacer algunas paradas más, ya que estábamos en el resto de los escuadrones excepto el Escuadrón 12, pero terminamos siendo interrumpidos entre los escuadrones 10 y 11. Estoy impresionado. Se escuchó una voz masculina detrás de nosotros que me llevó un momento reconocer. Cada vez que creo que he visto el límite de lo valiente que puede ser, vas aún más lejos. Ambos nos giramos para ver a Tokinada Tsunayashiro acercándose con una mirada verdaderamente de felicitación en su rostro. ¿Qué? Parpadeé. Nadie en la historia ha tenido la confianza de rechazar la citación de Central 46 para una audiencia, y mucho menos si involucraba a uno de los 4 grandes clanes nobles, explicó. Habría pensado que, como mínimo, esperarías el momento oportuno en el mundo de los vivos hasta que las cosas se calmaran, pero no. Aquí estás, paseando con tu nuevo asistente, sin importarle en absoluto que todo C-46 quiera tu cabeza. Levanté la cabeza en señal de comprensión y miré al noble. Con una actitud como esa, supongo que no intentarás hacernos entrar. Tomé las riendas de la conversación cuando noté que Nozomi retrocedía con ansiedad. A diferencia de mí, ella trataba a C-46 como una autoridad absoluta. Sutilmente, me moví un poco para que ella estuviera detrás de mí apenas un poco. Tokinada se rió entre dientes con deleite ante mis palabras. Aprecio que pienses que tengo suficiente confianza en mí mismo para intentarlo. Agitó las manos en señal de apaciguamiento. Sin embargo, me gusta demasiado mantenerme saludable. Por mucho que los nobles pensemos que estamos por encima de todo, algunos de nosotros somos conscientes de cuántos shinigamis solo nos escuchan porque creen que no tienen otra opción. Algunos de ustedes lo saben, pero me atrevo a decir que son los únicos que realmente aprovechan ese conocimiento. No lo utilizaría si sintiera que alguien en C-46 tiene buenas intenciones, pero sé por experiencia que las únicas personas para las que sus intenciones son buenas son ellos mismos. Bueno, es un punto de vista interesante. ¿Estás seguro de que lo que sabes es correcto? Estoy tan seguro como de que soy un Shiva, dije. La declaración hizo que los ojos de Tokinada se abrieran de par en par. Un segundo después, estalló en risas una vez más. ¡Guau! Se rió sin control. Es un uso de palabras que puedo respetar.
y justo en mi cara. Mi admiración por ti no deja de crecer. Al oír eso, una de mis cejas se alzó. ¿Me admiras por señalar que los nobles son corruptos? ¿Debería odiarte por señalar que el cielo es azul? Replicó. Puedo hacer que compartas mis problemas con Central 46, pero ¿qué tal si le digo a tu jefe de clan que se vaya a la mierda? Ante mi pregunta, solo agitó una mano con desdén. ¿Crees que eres la única que odia a mi padre? Eres la única que no finge lo contrario, espetó. Yo diría lo mismo de mi madre, pero la mayoría de los miembros de la alta nobleza son conscientes de que rara vez la persona con la que comparte cama es su marido. Todos son viles. Levanté las dos cejas con asombro y miré por encima del hombro para ver a Nozomi reflejando mi expresión. Entonces, ¿no puedes esperar hasta que te pase el título? Para mi sorpresa, el rostro del hombre de cabello verde se torció en una mueca de desprecio. Tendré que esperar a que la mitad de mi maldita familia agregue su porquería para tener mi oportunidad, corrigió. Una pequeña mueca se dibujó en mi rostro. Ah, supongo que no hay forma de saltarse la cola, ¿no? Dije. Unos ojos verdes me miraron sorprendidos, como si no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Qué podría lograr si lo hiciera? Preguntó Tokinada lentamente. Un encogimiento de hombros relajado surgió de mí. Estoy intentando acabar con la corrupción en la sociedad de almas. No me quejaría de que otra gran casa noble me ayude. Abrió los ojos como platos. Todo el mundo sabe de tu indiferencia, pero pensar que ese es tu objetivo final. Todos se quejan y se quejan de lo injustas que son las cosas o de lo corruptas que son las del C-46. Sentí que una mirada fulminante se posaba en mi rostro al oír el tema. Has reconocido que una buena cantidad de Shinigami no se dan cuenta de que tienen una opción. Yo solo soy el que les muestra que pueden hacer algo al respecto. ¿Crees que funcionará? Hizo la prueba con cautela. Creo que quedarse sentado y quejarse de un virus no hace que este desaparezca, aclaré. Lo pensaré. Tokinada respiró suavemente, repentinamente distraído por sus pensamientos. Capítulo 40. Sigue adelante y nunca te detengas. Un gruñido de frustración me dejó mientras blandía mi espada Oyou hacia la cabeza de Kenpachi. Su risa aullante nunca cesó mientras se inclinaba hacia atrás fuera del camino del golpe. Tan pronto como pasó, se zambulló de nuevo con su espada copiando mi movimiento. Mi espada Kinki se levantó para bloquear el borde dentado, mientras que mi espada más grande atrapó a Minazuki. La pierna derecha de Kenpachi golpeó inofensivamente contra mi espalda, porque la había cubierto con acero de antemano. Torciendo mi zanpakuto derecha, golpeé la espada del capitán original hacia afuera antes de cortar hacia adentro mientras la abertura aún estaba presente. Se cortó hasta la mitad de uno de sus pulmones antes de que su pie subiera y pateara mi brazo para separarnos. Al mismo tiempo, tiré la espada de Osan hacia abajo para enviar a Nozar hacia el suelo, luego golpeé a Kenpachi. Al igual que Uno Ana, resistió el golpe, aunque el cuchillo de trinchera solo entró aproximadamente 1,5 pulgadas en el cuerpo del hombre mucho más duro. A diferencia de Uno Ana, él agarró mi muñeca con su mano libre y arrancó su espada del suelo. Manteniendo su agarre, gritó alegremente mientras se balanceaba hacia la base de mi cuello. Una vez más, mi acero lo detuvo con facilidad, saltando chispas desde donde aterrizó el golpe. Mis pies se retorcieron mientras aplicaba presión donde mi espada Kinki se clavó en el pecho de Kenpachi, pero él no se movió. Lo cual estaba bien, solo significaba que giré mi espada más grande para martillar el borde en la parte posterior del cuchillo de trinchera. Sus pies se deslizaron por el suelo contra su voluntad, antes de que soltara mi propio gruñido, usara algo de mi fuerza Oyou y lo enviara al aire. Mientras volaba hacia un acantilado cercano, continué mi movimiento para bloquear a Minazuki con la espada de Osan. Detuve ligeramente la espada de Shiro mientras empujaba la espada curva hacia atrás con mi espada Kinki, golpeando sus brazos hacia arriba para que estuviera indefensa ante mi espada Oyou para arrancarle un trozo de estómago. Ella soltó su propio siseo y retrocedió, su brazo libre acunando su abdomen con Kaido brillando poderosamente. ¡Mierda! Redirigí mi atención de nuevo a Kenpachi mientras Uno Ana se recuperaba. Salió de la pared del acantilado, ignorando el hecho de que uno de sus pulmones probablemente estaba lleno de sangre, como siempre. El hombre harapiento cayó como un meteorito que se estrella, haciendo un cráter en el suelo mientras bloqueaba su ataque por encima de la cabeza. Antes de que sus pies tocaran el suelo, trajo su espada hacia atrás para golpearla contra Zangetsu 2 veces más, ensanchando el cráter con cada golpe.
Fue solo cuando aterrizó y aseguró una postura firme que traje la espada de Ocean de regreso al mismo tiempo que él encabritó a Nozarashi, y nuestros gritos se mezclaron cuando nos encontramos a mitad de camino. La colisión de inmensa fuerza física provocó una onda de choque en nosotros, aunque no sufrí ninguna reacción, los pies de Kenpachi fueron empujados al suelo. Una segunda vez, trajimos nuestra Zanpakuto de regreso, él se movió para tener ambas manos en la empuñadura de su arma. Una segunda vez, nuestras espadas se encontraron con un poder monstruoso. Una segunda vez, él fue el que tropezó y sus talones cavaron zanjas en la tierra. Gruñendo, hice girar la espada de Shiro, una bala salió disparada para estrellarse en el centro de su pecho. Fue lanzado hacia atrás, enviado directamente al suelo sobre sus pies, donde quedó tendido allí por un momento mientras recuperaba la capacidad de respirar. Yachiro apareció de inmediato hacia él, sentándose sobre su estómago mientras presionaba sus manos sobre sus heridas y las curaba una a la vez. La teniente todavía era una novata en Kaido, lo que no ayudaba el hecho de que no entendía bien que primero había que curar el Reiatsu y solo curar la herida por poder. Me di la vuelta y vi que Unohana casi había terminado de curarse, pero no lo suficiente como para que no hubiera consecuencias si la obligaba a detenerse y continuar luchando. Por supuesto, esas consecuencias eran más bien del tipo dormir en el sofá esta noche, ya que era una regla en los entrenamientos no romperle los órganos a menos que estuviera en Bankai. Un gemido reprimido de frustración se escapó de mi garganta y, a regañadientes, envainé a Zangetsu. Hemos terminado por ahora. Traté de no forzar las palabras, pero estuvo muy cerca. El entrenamiento se estaba volviendo cada vez más peligroso para mí. Es decir, se estaba volviendo cada vez más peligroso para quien quiera que entrenara. Me controlé como siempre, pero mi fuerza se agotaba más fácilmente, mi agresión aumentaba más rápido y mi frustración se hacía más presente. Nadie era suficiente, maldita sea. Yamamoto tenía el poder, pero no podía soportar la paliza. Unohana tenía la regeneración, pero no podía atravesar mi acero y no podía sobrevivir a mi ataque. Kenpachi no tenía la curación de Unohana ni el poder devastador de Yamamoto, lo que lo dejaba cruelmente como una peor opción que cualquiera de los dos. Y para una buena pelea, no había otras opciones. Cada pelea o combate en el que participaba solo conseguía que mi frustración aumentara en lugar de calmarse. La necesidad constante de contenerme, contener mis golpes y dosificarlos solo me dejaba con más ganas de luchar. Cada desventaja, desafío autoimpuesto o juego artificial se convertían en recordatorios de lo mucho que superaba a los demás en lugar de ser formas de igualar el campo de juego. Solo necesitaba una pelea en la que pudiera desahogarme, en la que pudiera patear, gritar, arañar y morder sin preocuparme por nada. ¿Lo somos? La voz desconcertada de Ikaku se deslizó en mis oídos. Me estremecí ante el recordatorio, o más específicamente ante el hecho de que olvidé que él y Yumichika estaban aquí en primer lugar. ¿Por qué nos hiciste venir entonces? Ni siquiera nos involucraste. Los dos estaban a un lado, el tercer asiento sentado con las rodillas en alto y una calabaza de sake en una mano. Todo lo que hiciste fue decirnos que necesitabas a Kenpachi Taicho y a nosotros y nos trajiste aquí. Luego te enfrascaste en una pelea con Unohana Taicho y Kenpachi Taicho, te enojaste y terminaste. Yumichika me apoyó, recostándose sobre una roca. Naturalmente, estaba posicionado de manera que su cabello y su ropa no se ensuciaran con la tierra. Mi cara cayó sobre la palma de mi mano derecha. Bueno, lo siento, me disculpé. Hoy se supone que es el entrenamiento de ustedes, pero pensé que podía matar dos pájaros de un tiro y terminé distrayéndome. Ikaku levantó una ceja, mitad con escepticismo, mitad con fastidio. ¿Yumichika y yo estábamos recibiendo entrenamiento hoy? Preguntó. ¿Y qué, no estamos lo suficientemente arriba en tu radar como para que nos prestes toda tu atención? No es eso en lo más mínimo, respondí con un bufido. Honestamente, ustedes dos son la bendición que he estado pidiendo. Todos los demás han sido tan fundamentalmente diferentes entre sí que no podría hacer frente a varias personas a la vez. No sin manifestar Zangetsu y simplemente hacer que supervisen el entrenamiento de alguien más, lo que es más multitarea que otra cosa. Ustedes dos son los primeros que he visto que tienen el mismo problema. Levanté una de mis manos para saludar a Kenpachi. La razón por la que está aquí es para facilitar eso. ¿Y qué pasa con Unohana Taicho? Preguntó Yumichika. Estoy aquí porque Ichigo estaba entrenando con Kenpachi-kun, respondió ella misma, aunque un poco sin aliento. Rara vez dejo pasar la oportunidad de entrenar con Ichigo, y nunca ignoraré entrenar con él y Kenpachi-kun a la vez.
Es bueno saberlo, gruñó el Shinigami calvo. Eso todavía no responde a lo que se supone que debemos obtener al verlos a todos pelear entre sí. Es porque, suspiré, no se suponía que solo debías vernos entrenar entre nosotros. Se suponía que todos debíamos estar hablando durante el entrenamiento, pero como dijiste, terminé frustrándome y absorbiéndome en ello. De lo que se suponía que debíamos estar hablando era de tus estúpidas preocupaciones sobre ser expulsado del Escuadrón 11. Kenpachi ladeó la cabeza mientras sus dos subordinados se ponían rígidos. ¿Eh? Dijo en voz baja el hombre del parche. ¿Tienen miedo de que los echen? ¿Por qué demonios tienen miedo de que los echen? Son mis compañeros de equipo favoritos. Kenpachi-kun, sonrió Unohana con cariño, como capitán, no se supone que tengas favoritos. O al menos no debes reconocer que tienes favoritos ante tus subordinados. Como si me importaran las reglas de ese viejo pedorro, respondió con una mueca burlona. Son los que más me gustan, y se ganaron su puesto en el escuadrón de la misma manera que todos los demás. Golpeando al tipo que solía estar en ese puesto. Entonces, ¿por qué carajo tienes miedo de que te echen? Maldita sea, Ichigo. Gruñó Ikaku. Pensé que lo entenderías. Pensé que no seríais estúpidos, pero los dos sois unos tontos por conocer también a Kenpachi, gruñí en respuesta. Están ocultando su fuerza. Su capitán se confundió aún más y se sintió un poco ofendido. ¿Estás manteniendo en secreto tu fuerza? ¿Por qué? Estás en mi escuadrón. Y ese es exactamente el punto. Gritó Yumichika. Estamos exactamente donde queremos estar, justo debajo de ti en el escuadrón 11. No queremos que nos transfieran a otro lugar. ¿Qué carajo te hace pensar que mostrar tu fuerza hará que te transfieran? ¿Te das cuenta de que tienes derecho a rechazar una transferencia, correcto? Señaló Unohana. Ese no es el punto. Si te unes a mi escuadrón, mueres en mi escuadrón. Sin excepciones. Abarai fue transferido del escuadrón 11. Ikaku respondió. Ese idiota se fue antes de que matara al tipo que estaba antes que yo. La única razón por la que no lo arrastré de vuelta es porque nunca lo vi como parte del escuadrón 11. El hombre harapiento se sentó, Yachiru trepó por encima de su pecho para pararse sobre su hombro. Ahora, suéltalo. Al parecer, dándose cuenta de que no iban a salir de esta conversación, los dos Shinigami sentados intercambiaron una mirada nerviosa. Yumichika fue el primero en enderezar los hombros y tomar aire para tranquilizarse. Se giró y enfrentó a su capitán con una expresión determinada. Mi Zanpakuto está basado en Kido. ¿Y entonces? Preguntó Kenpachi de inmediato. La velocidad absoluta le provocó un latigazo al hombre beatífico. Sus ojos se abrieron de par en par y se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Parpadeó una vez, luego dos veces. ¿Me has oído? Parecía incapaz de procesar la situación. Dije que mi Zanpakuto está basado en Kido. Y yo dije, ¿y entonces? Respondió Zaraki sin dudarlo ni un segundo. El escuadrón 11 es la división de combate. ¿Puedes usar tu Zanpakuto en combate? Sí, sí. ¿Te gusta pelear? Sí, la segunda confirmación fue más segura. Entonces, ¿por qué carajo te dejaría ir? ¿Qué pasa si uno de los escuadrones más orientados a Kido intenta capturarme? Yumichika continuó preocupada. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. Eres mío. Y al mismo tiempo, Kenpachi seguía sin entender nada. Ese es el problema resuelto, ¿no? Ikaku, ¿qué diablos te pasa? ¿También te estás poniendo nervioso porque crees que me importa un carajo si tu Zanpakuto caga arcoíris? El hombre calvo frunció el ceño en respuesta. Mi problema es un poco más serio que el de Yumichika, capitán. Ikaku-san, dijo Unohana, sinceramente dudo que haya algo en tu arsenal que pueda afectar tu posición. Se burló. Lo dices antes de saber de qué se trata. El portador de la lanza respiró profundamente y cerró los ojos en señal de derrota. Tengo Bankai. El silencio llenó el aire por un momento. Luego, solté un bufido que no pude controlar. Oye. Esto no tiene gracia, pedazo de mierda. Oye, Ichigo, ¿hay otros Shinigami sentados que tengan Bankai? Preguntó Kenpachi. Chojiro, Renji, Isagi y Rukia podrían estar ya aquí, respondí. Entonces, ¿soy el único con un tercer puesto que tiene Bankai? Genial. Yumichika, súbete a eso también. Quiero ser el primer escuadrón con dos oficiales que tengan Bankai. Esta vez, Ikaku fue el que quedó estupefacto. Capitán. Protestó. ¿No te preocupa que intenten sacarme de tu escuadrón? Ichigo tenía razón, estás siendo un completo estúpido. Acaba de decir que hay 4 tenientes que tienen Bankai.
Parece que alguno de ellos va a ser ascendido pronto. No pueden hacerlo cuando estamos llenos de capitanes, pero una vez que se abre un puesto, uno de nosotros será promovido para cubrir el hueco, queramos o no. La discusión persistió. Chojiro ha sido el teniente de Yamamoto desde antes de que yo naciera. ¿Crees que ha estado allí todo este tiempo porque Central 46 nunca se dio cuenta de que tenía Bankai o algo así? El hecho de tener Bankai no significa nada para ser capitán. Diablos, yo no tengo Bankai. Todavía. Me convertí en capitán sin siquiera tener un Shikai. Pero, deja de ser un maldito idiota. Se lo dije a Yumi chica, te lo voy a decir a ti también. Eres mía. Te uniste a mi escuadrón, mueres en mi escuadrón. Si te gusta pelear, entonces no me importa si tu Zanpakuto caga arcoíris y tira pedos brillantes. ¿Lo prometes? Rezó Ikaku. ¿Aún quieres esa revancha, no? Entonces hazte lo suficientemente fuerte en mi escuadrón para que sea una maldita pelea. El hombre calvo sonrió ampliamente con alivio. Con mi entrenamiento con el escuadrón 11 completo por el día, la siguiente y última cosa en mi agenda era ir al escuadrón 8. Ya había enviado una mariposa del infierno a Kyoraku pidiéndole que invitara a Ukitake, por lo que el hombre de cabello plateado probablemente ya estaba allí. Si bien habría hecho que Nozomi lo hiciera para que se acostumbrara más al trabajo, actualmente estaba en Hueco Mundo con Yoruichi. Era la primera vez que iba, por lo que la princesa Shio-in se unió a ella para garantizar que nadie atacara. Los arrancar se habían pacificado significativamente, especialmente bajo la amenaza de castigo de Alibel, pero aún así probablemente atacarían a un Shinigami débil que aparentemente había invadido su territorio. Entré en los terrenos del Escuadrón 8 y fui recibido por la agradable vista de Kyoraku y Ukitake sentados uno al lado del otro bajo el sol. Si bien la división de Kyoraku carecía de los jardines que poseía la de Ukitake, lo compensaba con mucha más luz solar. Mientras no hiciera demasiado calor, el hombre de cabello plateado podía calentarse felizmente con su amigo. Afortunadamente, la tolerancia que tenía el hombre a las temperaturas más extremas estaba aumentando a medida que el Escuadrón 4 obtenía mejores conocimientos médicos del mundo de los vivos. Tanto los tratamientos básicos como la efectividad de Kaido estaban mejorando casi día a día, y se notaba en lo mucho mejor que se veía el capitán del 13. Se las arregló para pararse más erguido, se veía más lleno y menos huesudo, y podía sonreír más fácilmente que antes. Me complació sentir cuanto más Reiatsu tenía disponible, su cuerpo más saludable le permitía no tener que concentrarse tanto en mantenerlo estable. Aunque, por supuesto, todavía estaba muy enfermo. Era algo que el Escuadrón 4 nunca podría esperar arreglar, desafortunadamente. Después de todo, ninguna curación ni ningún medicamento podría curar a un dios que te reemplazara los pulmones. Afortunadamente, tal vez yo conozca una cura para eso. Me acerqué a ellos dos y me uní a ellos para tomar el sol. ¿Cómo estás en este hermoso día, Kurosaki Taicho? Bromeó el capitán de cabello castaño. Mis ojos se pusieron en blanco ante sus palabras. Estoy bien, Kyoraku. ¿Te ves mejor, Ukitake? Lo saludé. Gracias, Kurosaki-kun. Dijo el capitán de cabello plateado con una sonrisa radiante. Me siento mucho mejor, no gracias a que mejoraste las habilidades curativas del Escuadrón 4. Lo único que hice fue ayudarles a conseguir los medios. Escucharlo de tan buen humor me hizo sonreír por reflejo. Pero es algo que nunca hubiera sucedido sin tu interferencia, y por eso te lo agradezco. No te pediría que me agradecieras por eso, dije. Eso es algo que el Gotei necesitaba. Ni siquiera he hecho lo que quería todavía. Los viejos amigos se rieron. Y parece que vamos por buen camino para lograrlo, se felicitó el florido capitán. ¿Crees que me refería a eso? No estoy hablando de un panorama general en este momento, mantuve la sonrisa. Estoy hablando de algo que se creía un poco más imposible. Ambos Shinigamis veteranos arquearon las cejas. ¿Ah, sí? No dudes en darnos alguna pista. Estoy seguro de que nos dejará boquiabiertos. Estaba pensando en algo más parecido a noquear al dios de Ukitake, así que espero no haberlos decepcionado. Los dos hombres se sobresaltaron y se sentaron, mirándome en estado de shock. El capitán de cabello plateado me miraba boquiabierto como si acabara de decirle que el rey de las almas era un producto de la imaginación de todos. Kyoraku parecía como si acabara de decirle que había resuelto todos los problemas del mundo, lo cual para él, bien podría haber hecho. ¿Tienes alguna forma de eliminar a mi Miyagi? Gritó el florido capitán como si no pudiera creer las palabras. Conozco a alguien que puede hacerlo. Lo importante es que podamos hacerlo en el momento justo. Pero, se preocupó Ukitake.
Si no está impidiendo que mi enfermedad empeore, tienes tuberculosis, gruñí, y recibí miradas vacías como respuesta. El mundo de los vivos se dio cuenta hace un tiempo y han llegado al punto en que la gran mayoría de los casos se pueden curar. Si de alguna manera aún la tienes después de los procedimientos, entonces dudo mucho que uno Ana y el cuarto no puedan curarte. ¿Los procedimientos? El hombre enfermo se puso nervioso. ¿Sabes? La mitad de la razón por la que la gente piensa que lo sé todo es porque sigo demostrando que sé cosas que no debería. Sé que cuando mi Miyagi detuvo la enfermedad de Ukitake, no fue tanto que detuviera las funciones de sus pulmones, sino que los reemplazó, anuncié. Eliminar a mi Miyagi tal como está simplemente mataría a Ukitake de inmediato. Pero, si tuviéramos, no sé, algún científico loco psicópata que creara un par de pulmones para implantarlos quirúrgicamente en el pecho una vez que la mano derecha del rey de las almas se fuera, me quedé en silencio intencionalmente. Los dos hombres que estaban conmigo parpadearon sin comprender. ¿Has estado pensando en esto por un tiempo? Kyoraku no pudo evitar decir. No puedo ir al 12 por miedo a que me atrapen, pero no hay nada sospechoso en que Ukitake visite Kurotsuchi para hacerse pruebas. ¿Realmente has estado pensando en esto? Suspiró el reflector de energía. Todo lo que necesito para que esto empiece a funcionar es una pequeña charla con Kukaku, sonreí. Los dos antiguos amigos se miraron y mantuvieron una conversación silenciosa. Ansiedades, preocupaciones, inquietudes y, finalmente, certezas revolotearon en sus miradas. Cuando terminaron, se volvieron hacia mí al unísono. Solo déjanos saber cuándo.